vamos a hablar específicamente de los dones del Espíritu Santo, incluyendo el precioso don del bautismo del Espíritu Santo. Es maravilloso el Espíritu Santo, de lo importante que es el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, de cómo la obra, el plan de Dios se completó cuando Jesucristo envió el Espíritu Santo después de haber derramado su sangre para remisión de nuestros pecados, y cómo Él, como sumo sacerdote, Él entra en el lugar santísimo presentando su propia sangre y entra en el lugar santísimo, en el verdadero que es allá en el cielo, una sola vez y para siempre, y cómo Él, a través de esa sangre preciosa, nos ha dado a nosotros redención eterna, y una sola vez y para siempre. Hablamos acerca de la gran seguridad que tenemos como hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, de cómo podemos vivir seguros de nuestra salvación a través de esa obra preciosa, y de cómo el Espíritu Santo fue enviado y cómo cada uno de nosotros necesita ser bautizado por el Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo para poder vivir una vida victoriosa, para ser mudados en otro hombre o en otra mujer, y que surjan en nosotros los nuevos deseos de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que sea un asunto, como les decía, donde el mismo Espíritu nos da a nosotros la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, una persona llena del Espíritu Santo, sometida al Señor, es una persona que ni siquiera necesita que le estén corrigiendo, porque el mismo Espíritu lo convence a uno, y si uno falla en cualquier cosita, el Espíritu Santo de una vez le da aquella convicción de que fallaste, a doblar rodillas, a confesar aquella falta, a apartarse del pecado, pero no se puede seguir ahí. La obra del Espíritu Santo es fundamental en la vida de todos los hijos y las hijas de Dios. Y por eso tenemos que hablar del Espíritu Santo. Es precioso el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, yo no los voy a dejar solos a ustedes, yo me voy, les conviene que me vaya, que pase por la cruz, que derrame mi sangre, para que entonces yo pueda enviar al Espíritu Santo, para que el Padre cumpla la promesa de enviar el Espíritu Santo a sus corazones. Y ustedes van a poder vivir como yo, es lo que dijo Jesús. Podemos vivir como Él en esta tierra. El que cree en Jesús, dice la palabra, debe andar como Él anduvo. Amén. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, recordemos que el gentil es la persona que no conoce a Dios. Les dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Nosotros todos éramos gentiles. Aquí ninguno de nosotros fue judío, hasta donde sabemos, ¿verdad? Éramos gentiles y nosotros fuimos extraviados y éramos llevados ante los ídolos mudos. Muchos vivimos esa experiencia. Y eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y luego dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El anatema tiene que ver con los ídolos mudos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que en otro tiempo éramos llevados ante los ídolos mudos, pero hoy nadie va a decir que Jesús es parte de ese paquete. Nadie va a llamar anatema a Jesús como que si fuera parte de la idolatría. Nadie que hable por el Espíritu de Dios va a llamar anatema a Jesús, también quiere decir maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Realmente llamarlo Señor y entender en el corazón, en lo más profundo, y haber aceptado a Jesús como Señor. Decir que Jesús es mi Señor, verdaderamente. Decirlo de los labios para afuera cualquiera lo podría decir, pero decirlo con el valor que aquí lo está diciendo la palabra es solo por el Espíritu. Porque decir Jesús es mi Señor quiere decir que ya el pecado no reina en mí. Ya el pecado no es el que reina, ahora es Jesús el Señor de mi vida y Él está reinando en mi vida y Él
es el que me está guiando y dirigiéndome a una vida de santidad y de obediencia al Padre Celestial. Eso solo por el Espíritu Santo. La gente dice, Jesús es el Señor de Costa Rica. Cualquiera lo puede decir. Pero por el Espíritu Santo es que podemos verdaderamente, con convicción, decir, Jesús es mi Señor. Porque si yo digo que Jesús es mi Señor, de verdad, es porque me he humillado y me he rendido ante Él. Y estoy dispuesto a hacer su voluntad. Porque ¿qué dice Jesús? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es una convicción que solo por el Espíritu Santo podemos realmente tener. Ok, seguimos leyendo. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí está hablando de los dones espirituales. Hay diversidad de ministerios. Ministerios tiene que ver con trabajos en la obra de Dios. Ministerios como lo que es pastor, apóstol, profeta, maestro. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones del Espíritu, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Solo hay un Dios, solo hay un Señor y solo hay un Espíritu Santo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y ese camino es el amor. ¿Saben que la iglesia somos el cuerpo físico de Jesucristo? Usted y yo somos el cuerpo físico de Jesucristo en la tierra. Durante 33 años, Dios estuvo habitando en el cuerpo físico de Jesús, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Dice la palabra, dice en el 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo. Durante 33 años, Dios estuvo habitando en el cuerpo físico de Cristo. Dice que Dios estaba en Cristo, en aquel hombre. 33 años habitó Dios en la carne de Jesús.
Pero después Él se fue. Mientras estuvo Dios habitando en la carne de Cristo, Dios estuvo haciendo su obra a través de aquel cuerpo, el cuerpo de Jesús, que era solo uno, el de Él. Digámoslo así, un solo miembro. Jesús era todo el cuerpo de Cristo, Él mismo. Y Dios estaba en Él. En Juan 14, Jesús, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces quiere decir que en el cuerpo de Jesús habitaba el Padre. Y a través de ese cuerpo de Jesús, luego del bautismo del Espíritu Santo que Jesús recibió después de que Juan lo bautizó en agua, el Espíritu Santo se manifestaba a través del cuerpo de Jesús, porque Dios estaba en Cristo. Y ese era el cuerpo físico a través del cual Dios se estaba manifestando al mundo. El cuerpo físico de Jesús. Y en Jesús estaban todos los dones. Jesús fue apóstol, o sea, Él fue uno enviado. Que un apóstol es uno enviado. Eso es todo lo que significa apóstol. Jesús fue maestro. Jesús fue profeta. Él tuvo todos los dones. Todos los dones del Espíritu Santo estaban concentrados en la sola persona de Jesús. Jesús tenía el don de fe. Jesús tenía el don de hacer milagros. Todos los dones que leímos ahorita en Corintios, todos estaban operando en Jesús, porque Él era el cuerpo de Cristo y Dios estaba habitando en Él. Todo se manifestaba, todos los dones del Espíritu se manifestaban a través de Él, de su carne, de su cuerpo. Él tenía el don de sabiduría, el don de ciencia. Y uno ve cómo todos esos dones en la vida de Jesús funcionaron, operaban, se manifestaban. Pero luego Jesús se fue, después de derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, y entonces nos reconcilió a nosotros porque dice que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. ¿Y qué estaba haciendo Dios ahí en ese cuerpo? Reconciliando consigo al mundo, reconciliándonos a nosotros a través de su obra redentora. Nos reconcilió a nosotros con el Padre Celestial, con Él mismo, nos reconcilió con Él y Él se fue. Y luego dice la palabra que entonces Él envió el Espíritu Santo adentro de los creyentes. Recordemos que en la relación de la sangre de Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo, fue necesario que la sangre de Jesucristo fuera derramada para quitar el pecado. Dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, purga el pecado, lo quita, ya no está. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el cuerpo del pecado, cuerpo espiritual del pecado, es quitado y somos preparados para que el Espíritu Santo ahora pueda venir adentro de nosotros. Ya no sobre, sino adentro de nosotros. Que era lo que no podía hacer el Espíritu Santo antes de que Cristo fuera a la cruz. Posteriormente, viene el Espíritu Santo. Dios lo envía adentro, en primer lugar, de aquellos creyentes que estaban en aquel aposento orando y esperando. Que Jesús les había dicho, ustedes van a ser mis testigos, pero no se vayan todavía, no empiecen todavía, porque yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga a sus vidas, para que lo hagan como yo, es lo que dijo Jesús. Y Él se los envió adentro. En una oportunidad, Juan el Bautista dijo, el que me envió a mí a bautizar en agua, me dijo a mí, aquella persona sobre la que veas que el Espíritu Santo viene y permanece en él, ese es el Cristo. Y solamente en ese momento el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Había venido sobre muchos profetas, pero venía, pero no permanecía en ellos. Pero ahora, después de que Jesucristo realiza su obra redentora, ahora Él envía al Espíritu Santo, pero ahora sí para que permanezca, para que esté dentro de cada uno de los creyentes. Y esa es la experiencia que nosotros hoy podemos vivir. Y esa es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos y de sus hijas, que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y Él permanezca en nosotros, constantemente esté con nosotros. Ya no viene y se va, no. Ahora viene y permanece en nuestra vida, para que nosotros podamos continuar haciendo la obra que Jesucristo comenzó a hacer. Todo lo que Él comenzó a hacer y a enseñar, que nosotros funcionemos ahora como el cuerpo físico de Cristo,
Entonces, Dios estaba en Cristo y ahora Dios está, dígalo, en mí, por el Espíritu Santo. Por eso decimos, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Ok, el asunto es este. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo físico tiene la gran ventaja de que es un instrumento para la manifestación del Espíritu Santo. Sin el cuerpo físico, el Espíritu Santo no podría manifestarse. Siempre el Espíritu Santo usó hombres, aún en el Antiguo Testamento, usó a los profetas, aquellos hombres, los usó para manifestarse. Cuando el Espíritu Santo vino a la vida de Jesús, entonces el Espíritu Santo empezó a manifestarse. Y recordemos que antes de los 30 años, antes del bautismo del Espíritu Santo, Jesús no hacía milagros. Él no tenía los dones del Espíritu, porque era nacido de Dios, porque había sido engendrado por el Espíritu y tenía una naturaleza santa, pero no se manifestaban los dones del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no lo había bautizado. Jesús vino como Dios, Él vino en dos formas. Él vino en primer lugar, nacido por el engendramiento del Espíritu Santo. Eso es mediante sangre. Pero luego Él también vino y se completó por medio del Espíritu Santo. Y fue cuando Él comenzó a manifestarse y el Espíritu Santo podía manifestarse a través del cuerpo físico de Jesús. El Espíritu Santo necesita cuerpos físicos para poderse manifestar al mundo. Es una bendición tener un cuerpo. Dele gracias a Dios porque usted tiene un cuerpo físico. Y por eso Dios lo necesita sano y fuerte. A través de nuestro cuerpo físico, el Espíritu Santo quiere fluir. Podemos aplicar el Espíritu Santo. Por eso se habla en la palabra de la imposición de manos. Por eso tenemos voz para que demos palabra. ¿Cómo aplicaba Jesús el Espíritu Santo a las personas? Él, si había una persona endemoniada, Él le hablaba a través de su cuerpo, de su voz, al espíritu inmundo, lo echaba fuera, sal de él. Lo podía hacer el Espíritu Santo a través del cuerpo. Entonces nuestro cuerpo físico es una bendición y es un instrumento que sirve para la obra de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Es que es muy importante que entendamos porque decimos muchas veces somos el cuerpo de Cristo, pero no entendemos qué es ser el cuerpo de Cristo. Es que de verdad somos el cuerpo de Cristo, igual que cuando Jesús anduvo aquí en la tierra. Todos los dones espirituales necesitan de un cuerpo físico para poderse manifestar. Es una bendición el cuerpo físico, por eso también debemos de cuidarlo. Dice en Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Jesús dio mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento. El bautismo del Espíritu Santo, la disposición para recibir el bautismo del Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo, eso es un mandamiento. Igual como es un mandamiento el bautizarse en agua. El bautismo en agua es un mandamiento del Señor. El que creyere y fuere bautizado. Jesús dijo, vayan, prediquen el Evangelio y todo el que crean, bautícenlo en mi nombre. Es un mandamiento, pero ser lleno del Espíritu también es un mandamiento. Eso fue lo que Jesús ordenó. Y a partir del bautismo del Espíritu Santo viene la repartición de los dones, que es la parte que les dije. Y vamos a hablar tanto del gran don, que es el bautismo del Espíritu, pero también está el repartimiento de los dones del Espíritu, todos aquellos dones que estuvieron operando en Jesús, porque ese era el único cuerpo en el cual Dios estaba habitando en ese momento. Pero hoy el plan de Dios fue reproducirse, multiplicarse por medio de Cristo en nosotros para poder habitar. Dios tiene su habitación ¿en dónde? ¿Comprenden por qué dice Dios ahora yo no habito en templos hechos de manos de hombres? Por eso es que somos el templo de Dios, porque Él escogió habitar dentro de nosotros para manifestarse. Porque ¿qué hace Dios en su templo? Él se manifiesta. Entonces Él habita en nosotros para manifestarse y ahora nosotros somos ese templo. Ya no un solo miembro o no solamente un cuerpo físico, sino muchos cuerpos físicos donde habita el Espíritu Santo para manifestarse, para poder hacer su obra en el mundo. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y hizo su obra redentora, pero esa obra redentora
sigue aplicándose y funcionando y alcanzando la vida de muchos a través de su cuerpo, que hoy somos nosotros. Nosotros tenemos un papel muy importante en este mundo. Usted tiene un papel muy importante en este mundo. Reconciliar al mundo con Dios. Porque Dios habita en su cuerpo, que somos nosotros hoy. Por eso es que no podemos coger este cuerpo y usarlo para el pecado. Usted no puede coger su cuerpo y llevarlo al pecado. No podemos, dice la Biblia, usar nuestro cuerpo para la fornicación o usar nuestro cuerpo para los diferentes tipos de pecado. Porque somos la casa de Dios. Tenemos que comprender. Esto no es una religión, otra religión falsa y muerta. Es la vida de Dios en nosotros. Somos su templo. Una vez bautizados por el Espíritu Santo, que es mandamiento para todos, usted tiene que pensar si usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, porque vamos en un proceso. Le predicamos a Cristo a la gente para que primero oigan y habiendo oído tengan fe en Jesucristo. Entonces creyendo en Él, lo aceptan en su corazón y se bautizan, bautismo en agua. Pero luego hay otro mandamiento que es ser lleno del Espíritu Santo. Porque si no, la obra de Dios quedaría truncada. Porque el propósito de Dios se cumple cuando nosotros nos sometemos a todo su plan. Él anhela que todos sus hijos e hijas seamos bautizados por el Espíritu Santo. Eso es para todos los hijos de Dios. Sé que aquí estamos en diferentes puntos del proceso. Tal vez algunas personas no se han bautizado en agua porque están comenzando a escuchar la palabra de Dios, a conocer el camino del Señor y está comenzando y un día de esto lo bautizamos en agua o la bautizamos en agua para que su proceso continúe. Pero también hay otros que no han sido bautizados por el Espíritu Santo y deben anhelar ese bautismo del Espíritu Santo. Pero además de eso viene el repartimiento de los dones. Esa es otra parte, que es para todos los miembros, para todo el cuerpo de Cristo. Los dones del Espíritu son los mismos dones que operaban en Jesús. No son diferentes. 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí estamos hablando de que el Espíritu Santo es el gran don de Dios, la promesa de Dios. Y esa promesa de Dios, ese gran don, es para todo creyente. Dice también que ese Espíritu, que es el mismo en todos, comienza a repartir en forma particular los dones a como Él quiere, también de acuerdo al anhelo de cada uno de los hijos de Dios, de cada creyente. Y Él reparte exactamente los mismos dones que Jesucristo tenía. 1 Corintios 14:1 dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Esa palabra que dice ahí de procurar los dones espirituales es una palabra que en el griego es celos. Es decir, que lo que necesitamos es ser celosos de los dones espirituales, es tener un gran deseo de los dones espirituales, y esa palabra celos es la misma que se utiliza cuando alguien desea esposa. Es un deseo, una pasión, un gran deseo. Nosotros como hijos de Dios debemos anhelar los dones del Espíritu, tener dones del Espíritu, recibir dones del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, para servirle al Señor, porque el propósito de los dones espirituales es que nos edifiquemos. Veamos este punto. El bautismo del Espíritu Santo, Jesús dijo: ustedes van a recibir poder cuando sean bautizados por el Espíritu Santo y van a ser mis testigos en el mundo. El bautismo del Espíritu Santo, que es para todos, el propósito del bautismo es que nosotros seamos testigos del Señor, que prediquemos el Evangelio con autoridad, con denuedo, para la salvación del mundo. Para eso es el bautismo del Espíritu Santo. Recibirán poder, pero los dones espirituales son para aplicarlos dentro de la iglesia. 1 Corintios 14:12 dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación ¿de quién? De la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo es para todos los hijos de Dios, para que salgamos afuera, para que prediquemos el Evangelio con autoridad, con poder. Pero los dones espirituales específicos son para que nos edifiquemos aquí en la iglesia.
Entonces hay muchos dones que los habla ahí la Biblia, que nosotros debemos anhelarlos por amor a los hermanos, porque queremos servirnos unos a otros. Pero ¿cómo nos vamos a servir? A través de los dones del Espíritu. Es decir, cuando una persona recibe un don de sabiduría, esa persona va a ser una persona que va a ser sabia para aconsejar, va a edificar a los demás. Necesitamos los dones del Espíritu. Muchas veces necesitamos tomar decisiones y necesitamos un consejo. Pero ese consejo no puede ser cualquier consejo. Tiene que ser un consejo espiritual. Y hay un don del Espíritu que funciona para dar esa sabiduría o dar ese consejo con sabiduría, de tal manera que a usted le funcione dejarse guiar por ese consejo. Porque nosotros somos dependientes del Señor, dependientes del Espíritu. Todos los dones espirituales de los que se habla aquí son para edificación. Son para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Ahora, quiero aprovecharme aquí y hablar de un supuesto don que no existe. Y de una vez, para que, por aquello de que algunos no hayan escuchado esto, que vayamos sanando nuestro entendimiento, que es el don de liberación. Vean este asunto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Y yendo, echen fuera demonios, sanen enfermos y hagan estas cosas. El poder para echar fuera demonios no es un don. El poder para echar fuera demonios es el don general del Espíritu Santo. Todo creyente bautizado por el Espíritu Santo tiene el poder para echar fuera demonios. Eso no es un don. Si ustedes ven ahí en 1 Corintios, y los invito para que veamos ahí, en 1 Corintios 12, en el versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego dice: porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia o de conocimiento de situaciones, circunstancias que alguna persona puede tener por el mismo Espíritu. Versículo 9: a otro fe por el mismo Espíritu. Fe para hacer obras de Dios. A otro dones de sanidad. Todos sabemos cómo se necesita la sanidad en la iglesia también, por el mismo Espíritu. A otro hacer milagros, maravillas. A otro profecía, sabemos lo que es la profecía. A otro el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus, hermanos, no es que una persona llegue y ve a otro y le dice: yo sé qué espíritu tiene usted. No, eso no es. Hermanos, el discernimiento de espíritus es que si se para alguien aquí a hablar y una persona tiene discernimiento de espíritu, y si alguien se para y no viene de parte del Espíritu de Dios, porque Satanás es muy astuto, Satanás tiene gente funcionando en el mundo que son falsos. El discernimiento de espíritu es que cuando la persona comienza a hablar, esa persona que tiene discernimiento de espíritu distingue que no está hablando de parte del Espíritu de Dios y le capta las minuciosas cosas, los minuciosos engaños. Ese es el discernimiento de espíritu. Tiene que oír a la persona hablando para distinguir el espíritu, porque dice la palabra que no todo lo que se habla por el Espíritu de Dios. Es decir, que hay engañadores. Luego dice: a otros diversos géneros de lenguas y a otros la interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si buscamos otros pasajes, en ningún pasaje encontramos que exista el don de liberación, porque el don de liberación sería para aplicarlo en la iglesia. ¿Notamos esta diferencia? Por el bautismo del Espíritu Santo recibimos poder para ir y predicar el Evangelio y echar fuera demonios en aquellos que están fuera de Cristo, y hay verdaderos endemoniados en el mundo. Pero ese poder de echar fuera demonios lo tiene todo creyente bautizado por el Espíritu Santo y sometido a Dios. Pero hoy en día se inventaron ese don y no sé cuántos más, pero ese don no es real. Eso es un engaño. El don de liberar a los hijos de Dios de los demonios. Eso no es cierto. Nunca crea usted, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, nunca crea usted que usted está lleno de demonios. Y usted tampoco crea que usted tiene un don de echarle fuera a los demonios a los hijos de Dios. Porque eso no es cierto. Ese don no existe. Eso se hace fuera. Eso se hace por el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero sí es la voluntad de Dios repartir los dones espirituales, y estos dones Dios los da para edificación.
Dice aquí en 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y dice el versículo 31, en el versículo anterior dice, procurad pues los dones espirituales, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que es el amor. Alguien podría tener todos los dones, pero dice que si no tiene amor, no sirve de nada. La única forma de que los dones espirituales funcionen y que edifiquen a los hermanos es que los apliquemos en el amor de Dios. El amor es el fundamento para que los dones del Espíritu, cualquier don que sea, funcione en la vida de la persona. Si queremos que las personas se sanen y oramos por ellos, tenemos que hacerlo con amor. Cualquier palabra que recibamos de Dios tiene que ser con amor. Los dones del Espíritu Santo funcionan en un ambiente de amor y son para edificación, pero sí son necesarios en la vida de la iglesia. Nosotros debemos anhelar el bautismo del Espíritu Santo y también debemos anhelar los dones espirituales específicos para que podamos, como miembros del cuerpo de Cristo, funcionar, verdaderamente funcionar cumpliendo el propósito de Dios. No solamente estar en la iglesia, como normalmente lo hacíamos hace mucho tiempo, que íbamos y nada más ya cumplimos y nos vamos. No. El funcionamiento de la iglesia como cuerpo de Cristo es un funcionamiento diferente. Usted tiene que pensar aquí, usted está aquí, usted viene a ser parte de la congregación de los hijos de Dios y usted tiene que tener en mente que usted está aquí para cumplir un propósito de parte de Dios y que las personas que están a la par suya lo necesitan, que usted es importante para los demás, así como los demás son importantes para usted. Apoyarnos y motivarnos a seguir adelante, pero sabiendo que cumplimos un propósito y disponiéndonos delante del Señor para recibir de Él todo lo que Dios quiere para que se complete el plan de Dios en nuestra vida. No solamente es que ya acepté al Señor Jesús y ya, no. La vida cristiana es mucho más que eso. Si nos predican y creemos en Jesús, nos bautizamos, pero ahora hay mandamiento de ser bautizado por el Espíritu Santo, de abrir nuestro corazón y tener esa disposición y ese anhelo a ser bautizado por el Espíritu Santo. Pero además de eso, anhelar los dones espirituales para edificar a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora tengo un papel, una función dentro de la iglesia. ¿Qué pasa con los dones espirituales? Cuando se aplican, es una bendición poder orar por alguien y que sea sanado. Es una bendición poder darle un consejo sabio a una persona a través del Espíritu. Y vean que en Jesús funcionaban todos los dones. Y cuando Jesús enseñaba, estaba funcionando el Espíritu Santo. Porque uno de los dones del Espíritu es enseñar, ser maestro. Y cualquiera podría decir, simplemente es un ser humano hablando. Pero sucede que cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona y la persona comienza a hablar y a fluir, comienza a enseñar de parte de Dios y edifica. Hay muchos dones y hay diferentes ministerios. Y todos están ahí dispuestos en el Espíritu para ser repartidos en la vida de la iglesia. Nosotros estamos en este mundo para cumplir propósitos de Dios. Y nadie se queda afuera o nadie está excluido de venir a formar parte del plan de Dios y de cumplir el propósito de Dios. Pero eso depende de la disposición de cada uno de nosotros. Así como cuando se nos predica el Evangelio, tenemos la oportunidad o la opción de creer y aceptar al Señor o podemos rechazarlo. Cuando se nos enseñó acerca del bautismo en agua y que era la voluntad de Dios que fuésemos bautizados en agua para muerte, sepultura y resurrección con Cristo, tenemos la opción de decir, ¿lo hago o no lo hago? Ahora entendemos que hay mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos la opción de decir, ¿lo quiero o no lo quiero? También nos damos cuenta de que la voluntad de Dios es que tengamos dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo anhela entregarnos a nosotros esos dones espirituales. Pero igualmente tenemos la opción de ser indiferentes ante lo que Dios quiere o tenemos la alternativa de decir yo quiero de eso. Yo quiero recibir de Dios. Todos los que estamos aquí podemos ser instrumentos especiales en las manos del Señor. Hacer cosas, servir al propósito y al plan de Dios para la salvación y para la edificación de la iglesia. Pero debemos someternos a la voluntad de Dios.
Cada uno de nosotros tiene ahí delante todo lo que Dios ofrece. Y aquí está el Señor Jesús en medio de nosotros. No necesito gritárselo, yo sé que aquí está. Usted no está este día aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios le escogió. Algunos puede ser que se hayan adormecido un poco. Tal vez el diablo los golpeó en algún momento. Tal vez en algún momento cuando tenían una disposición de servir a Dios y de ser alguien importante funcionando para Dios, y tal vez el diablo les dio una bofetada. El diablo lo engañó, porque usted dijo, fue fulano, fue sutano el que me hizo esto, pero sucede que fue el diablo. Y usted iba con un impulso, con un deseo de servir a Dios, y alguien le hizo algo. Pero usted tiene que entender en este día que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y usted tiene que despertarse y abrirse al propósito de Dios. Tiene que levantarse, porque Dios está contando con usted. Y Dios cuenta con usted y conmigo hasta el último día de nuestra vida, porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo no se puede manifestar en este mundo si no es a través suyo y a través mío. El Espíritu Santo no podría hacer nada en su barrio, en su casa. No podría hacer nada el Espíritu Santo si usted no se lo permite. Usted es el canal, usted es el medio que el Espíritu Santo puede usar. Es su voz, son sus palabras, lo que el Espíritu Santo puede usar para bendecir, para edificar su casa, para llevar salvación a la gente, porque somos el cuerpo de Cristo. Dios estaba en Cristo. Hoy Dios quiere funcionar a través de usted y de mí y hacer grandes maravillas, grandes cosas. Pero todo esto depende de nosotros, que nosotros se lo permitamos. Levante sus manos al Señor esta mañana y pídale al Espíritu de Dios que en este día Él venga sobre su vida. Anhélelo, deséelo, anhele esa presencia maravillosa en esta mañana. Tal vez en algún momento usted apagó el Espíritu por una serie de circunstancias en su vida. Pero usted hoy, usted puede encender, avivar el fuego del don de Dios que está en usted. Dígale al Espíritu Santo, ven a mi vida, ven sobre mi vida esta mañana, Espíritu precioso. Yo te necesito. Dígale, Espíritu Santo, bautízame. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, dígale, bautízame en este día. Lléname, Espíritu Santo, en este día. Esta mañana, Espíritu de Dios, llena mi vida, Espíritu Santo. Haz esa obra preciosa en mí. Anhelo más de ti. Anhelo tu presencia en mí. Que me llenes. Que hagas una obra maravillosa en mi vida. Dígale, pongo mi vida a tu disposición, Espíritu Santo. Mi vida es tuya. Señor Jesús, mi vida es tuya. Tú me pagaste, me compraste con el precio de tu sangre. Y en este día yo entiendo que ya yo no vivo para servirme a mí mismo. Ya no vivo para mis propósitos egoístas, sino que ahora vivo para ti, Señor. Yo quiero cumplir ese plan aquí en la tierra. Yo quiero cumplir ese propósito aquí en la tierra. Que tu plan se cumpla en mí, Señor. Yo quiero ser ese instrumento, Señor, porque yo entiendo que yo soy tu cuerpo aquí en la tierra, Señor. Yo soy tu cuerpo aquí en la tierra, Jesús. Y tú funcionas a través de mi vida. Quieres hacerlo. Por eso lléname en este día. Lléname, Espíritu de Dios. Glorifícate en mí. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu poder. Yo quiero ver cómo tú fluyes en mi vida. Por eso sopla en mí en esta mañana. Sopla en mí, Espíritu de Dios. Oh, bendito tu nombre, Jesús. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor Jesús.